alumnos de sexto grado. Buenos días. Hoy seguimos hablando sobre las funciones químicas. Ya la clase pasada hemos hablado sobre los anhidridos. Hemos dicho que los anhidridos se forman uniéndose un no metal, que ya lo tienen los elementos con sus respectivas valencias, un metal con un oxígeno. Se une un oxígeno con el no metal, forma un anhidrido. Ya tenemos ahí la función anhidrido. También se le llama, en el libro de ustedes se dice óxidos ácidos, pero a los óxidos ácidos también se le llaman óxidos, también se les llama anhidridos. Hemos dicho que para nombrar a los anhidridos, los compuestos, tenemos que tener en cuenta el elemento con cuántas valencias interviene, cuántas tiene. Ahí en el libro hay un cuadro, cómo nombrar los elementos que tienen una valencia, por ejemplo el sodio, una valencia, por ejemplo el boro. ¿Cómo se llamaría? Anhidrido de boro. Un elemento que tiene dos valencias, la mayor termina en oso, la menor en oso y la mayor en ico. Por ejemplo, tenemos elementos en el libro, ya les indiqué, en el libro tenemos cómo nombrar los elementos con una valencia. Ahí tenemos, por ejemplo, el boro con el oxígeno. El boro tiene valencia 3 y el oxígeno valencia 2. Siempre el oxígeno valencia 2. Se cruzan las valencias, nada más. El oxígeno 2 pasa al boro y la valencia del boro, que es 3, pasa al oxígeno. Ya tenemos boro 2, oxígeno 3. Ahí es la fórmula. ¿Cómo se llamaría? Anhidrido de, la palabra de, anhidrido de, como es del boro, de boro. Como la valencia del boro es 2 y el oxígeno es 3, no son pares, entonces no se simplifica, queda como está. Y los elementos que tienen dos valencias, está en el libro, en la página 136, por eso les dije yo que vean detenidamente, muy atentos, cómo se forman los anhidridos. Por ejemplo, tenemos el carbono. El carbono tiene dos valencias, la menor, que es 2, y la mayor es 4. Como son dos valencias, la menor va a terminar en oso, ¿no? El nombre del no metal, y la mayor ico, el nombre del no metal, termina en ico. Si es el carbono, anhidrido carbonoso, con la 2. Y con la mayor termina en ico, anhidrido carbónico, que es el CO2 que nosotros exhalamos constantemente, ¿no? Y ahí está también cómo se cruzan las valencias. Si por ejemplo, el anhidrido carbonoso tiene valencia 2 al carbono, del carbono 2, ambos son pares, mitad y mitad, 1, mitad 1, es igual a CO. La valencia, el compuesto final es CO, carbono y oxígeno, ya simplificado. Con la mayor valencia es la 4. Cruzo la valencia, 2 del oxígeno pasa al carbono, y el carbono, que es 4, pasa al oxígeno. Simplificamos, me va a dar CO2, que es el anhídrido carbónico. CO2, esa es la fórmula final. Es fácil, alumnos, por favor. Y con la valencia 3 está en la página también, en el libro, en la página 135. Ahí tenemos también el ejemplo del boro, del bromo. El bromo tiene valencias 1, 3, 5 y 7. Un elemento que tiene 4 valencias, la menor valencia, que es 1, termina en hipooso. Entonces se llama, si es del bromo, anhidrido hipobromoso, el nombre del bromo. Con la valencia 3, anhidrido bromoso,
y con la valencia 5 anhidrido brómico, y al final con la 7 anhidrido hiperbrómico o perbrómico. Es facilito, cruzamos valencias, vemos el elemento cuántas valencias tiene, nada más, así se hace. Ahora con el elemento con 3 valencias, por ejemplo, en el libro está bien clarito el azufre. El azufre ahí tenemos, ¿no? El azufre, cruzamos, el azufre tiene valencias 2, 4 y 6, tiene 3 valencias. Si es el azufre, con la menor valencia, con la 2, se llamaría hipooso, entonces se llamaría anhidrido hiposulfuroso. Con la valencia 4, la intermedia, anhidrido azufre, anhidrido sulfuroso, y con la valencia 6, anhidrido sulfúrico. Ya saben que se cruza y se simplifica, y ahí vean bien en la página 135 cómo se simplifica todo esto. Les dejé una tarea, he dejado la tarea, hasta ahora ninguno envía las tareas. Bien, ya eso queden ustedes, porque el examen ahorita vamos a hacer óxidos y viene una práctica calificada. Ya, vamos, esto voy a explicar, por favor. En la página les dejé la tarea 130, en la página 136 y en la página 137. Esta es la tarea. Bien, ahora vamos a hablar, ya hablamos de los anhidridos, vamos a hablar de los óxidos, o también llamados ácidos básicos, pero más se le conoce como óxidos se les conoce, función óxido. ¿Y los óxidos cómo se forman? Los óxidos se forman ya no con un no metal, sino metal. Los no metales con el oxígeno es anhidrido. Ahora, los óxidos se forman entre un metal con el oxígeno, se combinan y forman un óxido. Metales, hay muchos metales. En cambio, los no metales son poquísimos. Metales tenemos, por ejemplo, el hierro. El símbolo del hierro es Fe. Y el hierro tiene valencias 2 y 3. Es idéntico que los anhidridos. Es idéntico. La única diferencia es que los óxidos se forman entre un metal y el oxígeno. Esa es la diferencia, metal y oxígeno. ¿Cómo se les nombra? Lo único que hay que saber es que en lugar de decir anhidrido, dice óxido. Por ejemplo, el azufre tiene valencias 2 y 3. Tiene 2 valencias, 2 y 3. Con la menor se llamará óxido ferroso. Y con la valencia 3, óxido férrico. Óxido, en lugar de anhidrido, óxido. Después todo es igual. Combina metal con oxígeno, me da un óxido. Ya tengo mi función óxido. ¿Cómo los nombro? De acuerdo a la cantidad de valencias que tiene el elemento, igualito se va a nombrar. Con 3 valencias, hipo, la primera, hipooso termina, la segunda oso y la tercera ico. Como digo, es el que sabe anhidridos. Miren, óxidos es facilito, es fácil. En la clase pasada les envié una hoja sobre óxidos y ahí habían ejercicios. Solamente enviaron 3 alumnos nada más, no digo los nombres. A ver, hay una mamá que me ha llamado. Una mamá me ha llamado preocupada, no sé, a estas alturas, bueno, todavía es tiempo, preguntándome si el alumno X ha enviado tareas. Y le he dicho, le he contestado, la verdad. Durante los 3 bimestres, con este que estamos tercer bimestre, no envía una sola tarea. Y así quieren tener buena nota, no sé, ¿verdad?
Bueno, les envié una hoja, un archivo sobre los óxidos, y ahí habían ejercicios. Algunos, 2 o 3 alumnos enviaron ese ejercicio. Hoy estoy enviando una práctica calificada. De esa manera, así como esa práctica que estoy enviando, así voy a hacer las preguntas sobre las funciones químicas anhidridos y óxidos. De esa forma, miren bien el archivo que estoy enviando, la práctica calificada. Bien, y ustedes ahí, por ejemplo, una de las preguntas, porque primero le digo, dar nombre a los siguientes compuestos químicos. Dar nombre, es decir, pongo por decir F2O3, o sea, F2O3. Ustedes tienen que al costado poner el nombre de qué elemento es. Ya tienen que saber. El hierro, Fe, ¿es metal o no metal? El hierro es un metal. Con el oxígeno que forma, ya forma en óxido, ya tienen óxido. Ahora, el hierro, ¿cuántas valencias tiene el hierro? ¿Cuántas valencias tiene? 2. Con la 2 es óxido ferroso. Con la mayor es óxido férrico. Si ven ahí que está, por ejemplo, FO2 o 3, quiere decir que el hierro está actuando con la valencia mayor, con la 3, óxido, el nombre le pone costado, óxido férrico. O si está la fórmula también, por ejemplo, del boro. Por ejemplo, ven, boro 2, B2, oxígeno 1. Ya el 1 está sobreentendido, ¿no? Vean ustedes, ¿el boro qué es? ¿Metal o no metal? El boro es un no metal. Con el oxígeno forma un anhidrido. Ya tengo mi función, anhidrido. Ahora veo el boro. ¿Cuántas valencias tiene? A ver, valencias tiene una nomás. Entonces, ¿qué hago yo? Cruzo pongo el nombre a óxido de o anhidrido de, ya saben, una valencia. Por eso la práctica calificada que estoy enviando viene combinado. Vienen óxidos y anhidridos. Y la otra pregunta es hacer los siguientes compuestos químicos. Pongo, por ejemplo, óxido ferroso. Ustedes ponen al costado la fórmula del óxido ferroso. Por ejemplo, pongo yo anhidrido perbrómico. Ponen al costado la fórmula del anhidrido perbrómico. Miren, alumnos, esto es facilísimo. No se compliquen. Lean bien. Así que la práctica calificada que estoy enviando, detenidamente lean bien qué hacer, qué no hacer. Porque de aquí, en química, el 70% es química y el 30% es biología. Aparato reproductor masculino, femenino, que es lo que hemos hecho en química, en biología. En cambio, en química hemos hecho anhidridos, óxidos, estructura de Lewis, enlace iónico, enlace covalente. De eso se trata el examen bimestral. Ya van a tener en su poder, mañana o el lunes tienen ya van a tener los temarios y también la fecha que van a dar sus exámenes bimestrales. Así que hay que revisar, por eso con anticipación estoy enviando los temarios. Así que esta práctica que les estoy dando hoy día, esta práctica, desarrollan y le envían, porque también tiene nota. También todas las prácticas y todas las tareas hay nota, especialmente en química. Hay algunos que ni química, ni biología, ni nada envían sus tareas. ¿No? ¿Cómo quieren que los evalúen? No sé de qué voy a evaluarlos.
son 3 notas. Y 4 notas son. Y de las 4 notas se divide entre 4 y sale el promedio. Bueno, bien alumnos, entonces a trabajar, a ponerle un poquito de fuerza. Todos podemos. Bien, hasta la próxima clase.